Hola y bienvenidos a Palabras de Vida en Cristo, el espacio donde exploramos la palabra de Dios y descubrimos enseñanzas que transforman nuestras vidas. Hoy tenemos una historia increíblemente inspiradora, la vida de Jacob, un hombre que comenzó su camino marcado por el engaño y el temor, pero que terminó siendo transformado por el poder de Dios en un patriarca de la fe. Acompáñenme a lo largo de este recorrido para descubrir cómo Jacob enfrentó momentos de dificultad, engaño y lucha, y cómo Dios usó esos momentos para moldearlo, cambiar su nombre y hacerlo parte fundamental de su plan eterno. Esta historia nos recuerda que no importa cómo empecemos, Dios siempre puede transformar nuestras vidas si nos rendimos a Él. Así que tomen sus Biblias y prepárense para sumergirse en esta fascinante historia. Al final de este video, estoy seguro de que te sentirás inspirado y con un nuevo entendimiento de cómo Dios puede obrar, incluso en medio de nuestras luchas. Comencemos. Para comprender la historia de Jacob, es fundamental explorar sus raíces familiares y el trasfondo en el que nació. Jacob fue el segundo hijo de Isaac y Rebeca, y nieto de Abraham, el hombre a quien Dios hizo la promesa de formar una gran nación. Desde antes de su nacimiento, Jacob ya estaba destinado a jugar un papel importante en el plan de Dios. La Biblia nos cuenta en Génesis capítulo 25, versículo 21 al 23, que Rebeca, su madre, enfrentó dificultades para concebir, y su esposo Isaac oró al Señor. Dios respondió, y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero el embarazo fue inusualmente difícil, pues los dos bebés luchaban dentro de su vientre. Rebeca buscó a Dios para entender lo que estaba ocurriendo, y Él le reveló una profecía. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando nacieron los mellizos, Esaú fue el primero en salir, pero Jacob vino inmediatamente después, sujetando el talón de su hermano. Este gesto fue significativo, y por ello recibió el nombre de Jacob, que significa suplantador, o el que toma por el talón. Desde el principio, Jacob estaba destinado a sobresalir, pero lo haría en un camino lleno de retos, marcado por la lucha y la transformación. Jacob creció en un hogar donde las diferencias entre los hermanos eran notables. Esaú, el mayor, era un hombre del campo, fuerte y cazador, mientras que Jacob era más tranquilo, permanecía en casa y era cercano a su madre. Estas características iniciales, combinadas con las preferencias de sus padres, Isaac favoreciendo a Esaú y Rebeca apoyando a Jacob, sentaron las bases para muchos conflictos familiares que definirían los primeros años de su vida. Desde su nacimiento y crianza, vemos que la historia de Jacob no es la de un hombre perfecto, sino la de alguien con debilidades humanas. Sin embargo, su vida muestra cómo Dios puede tomar a una persona común, incluso con fallas, y usarla para cumplir un propósito divino extraordinario. Jacob, desde joven, mostró ser un hombre astuto y ambicioso, dispuesto a utilizar cualquier oportunidad para obtener lo que deseaba. Esto se evidencia en 2 episodios clave de su vida: el intercambio de la primogenitura y el engaño a su padre Isaac. El primer evento ocurre en Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Jacob aprovechó un momento de debilidad de su hermano mayor, Esaú, para adquirir algo sumamente valioso: la primogenitura. Esaú, después de regresar agotado de cazar, pidió a Jacob un plato del guiso rojo que había preparado. Jacob vio esto como una oportunidad y le dijo: «Véndeme en este día tu primogenitura». Esaú, movido por el hambre y sin valorar el significado espiritual y familiar de la primogenitura, respondió: «He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Así, Esaú juró y le vendió su primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas. Este acto no solo revela la impulsividad de Esaú, sino también la astucia de Jacob,
quien supo cómo obtener algo que realmente anhelaba. El segundo evento, mucho más polémico, es narrado en Génesis 27. En esta ocasión, con la ayuda de su madre, Rebeca, Jacob engaña a su padre Isaac para recibir la bendición que correspondía a Esaú como primogénito. Isaac, ya anciano y con la vista débil, pidió a Esaú que cazara y le preparara un guiso para bendecirlo antes de morir. Rebeca escuchó esto y planeó que Jacob se hiciera pasar por Esaú. Jacob dudó al principio, pero Rebeca insistió, preparó un guiso y vistió a Jacob con las ropas de Esaú, además de cubrir sus brazos con pieles de cabra para imitar la piel velluda de su hermano. Cuando Jacob se presentó ante Isaac, su padre, aunque confundido por la voz de Jacob, finalmente lo bendijo, otorgándole la bendición de la primogenitura. Esta bendición era mucho más que palabras. Representaba el favor de Dios, la autoridad espiritual y las promesas de Abraham transmitidas a la siguiente generación. Esaú, al enterarse del engaño, se llenó de ira y juró matar a Jacob, obligándolo a huir para salvar su vida. Tras el engaño a su padre Isaac y el robo de la bendición de su hermano Esaú, Jacob se vio obligado a huir para salvar su vida. Rebeca lo envió a casa de su hermano Labán, en Harán, bajo el pretexto de encontrar una esposa, pero su verdadero objetivo era alejarlo del peligro que representaba la ira de Esaú. En su camino, lejos de su hogar y de todo lo que conocía, Jacob vivió un momento clave que marcó el inicio de su relación personal con Dios, su encuentro en Betel. Este episodio, narrado en Génesis capítulo 28, desde el versículo 10 al 22, es uno de los más significativos en la vida de Jacob. Jacob, cansado de su largo viaje, se detuvo en un lugar para descansar. Allí tomó una piedra como almohada y se acostó a dormir. Durante la noche, tuvo un sueño en el que vio una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. En lo alto de la escalera estaba el Señor, quien le habló directamente. Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra en la que estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó, se llenó de temor y reverencia. Reconoció que estaba en un lugar especial, diciendo: «Ciertamente, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ¡Cuán impresionante es este lugar! Esto no es otra cosa que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo». Entonces Jacob tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una columna y la ungió con aceite, declarando que aquel lugar se llamaría Betel, que significa casa de Dios. En respuesta a la promesa de Dios, Jacob hizo un voto solemne: «Si Dios me acompaña y me protege en este viaje, y me da alimento y ropa para vestirme, y regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré la 10ª parte». Tras su encuentro con Dios en Betel, Jacob llegó a Harán, la tierra de su familia materna, con la esperanza de encontrar refugio y formar una nueva vida. Allí experimentó años de duro trabajo, complicadas relaciones familiares y un amor profundo por Raquel, que lo llevó a enfrentar pruebas que marcaron su carácter. Al llegar a Harán, Jacob conoció a Raquel, la hija menor de Labán, mientras ella cuidaba las ovejas de su familia. Desde el primer momento, Jacob se sintió atraído por su belleza y su carácter, y su amor por ella sería una de las motivaciones más fuertes en los años venideros.
Jacob comenzó a trabajar para Labán, el padre de Raquel, y acordaron que, a cambio de 7 años de trabajo, Jacob podría casarse con ella. Después de cumplir los 7 años, Jacob reclamó a Raquel como su esposa. Sin embargo, en la noche de bodas, Labán engañó a Jacob y le dio a Lea, la hermana mayor de Raquel, como esposa, argumentando que en su cultura no era permitido casar a la hija menor antes que a la mayor. Este engaño hirió profundamente a Jacob, pero él accedió a trabajar otros 7 años más para poder casarse también con Raquel, quien era el amor de su vida. Jacob permaneció en Harán 20 años, durante los cuales trabajó arduamente para Labán, cuidando sus rebaños y acumulando riqueza para él. A pesar de los engaños y la explotación de Labán, Dios estaba con Jacob, bendiciéndolo abundantemente. Sus habilidades en el manejo de los rebaños hicieron que prosperara, lo cual eventualmente generó envidia y tensión con Labán y sus hijos. La relación entre Jacob y Labán fue marcada por constantes manipulaciones y negociaciones deshonestas. Labán cambió repetidamente los términos de su acuerdo con Jacob, pero Dios protegió a Jacob y le dio favor en todo lo que hacía. Finalmente, después de recibir una instrucción divina, Jacob decidió regresar a la tierra de su padre, llevándose consigo a sus esposas, hijos y el ganado que había ganado legítimamente. Después de 20 años de trabajo en Harán, y tras experimentar la bendición y protección de Dios, Jacob decidió regresar a su tierra natal en Canaán. Sin embargo, este regreso no solo implicaba un cambio de lugar, sino también enfrentar su pasado y reconciliarse con su hermano Esaú, a quien había engañado. Este evento marca uno de los momentos más emotivos y transformadores en la vida de Jacob. En Génesis 31:3, Dios le dijo a Jacob: «Vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo». Con esta promesa de protección divina, Jacob reunió a su familia, sus bienes y sus rebaños, y emprendió el viaje de regreso. Aunque sabía que Dios estaba con él, el temor de enfrentar a Esaú, a quien había defraudado, llenaba su corazón de incertidumbre. Jacob envió mensajeros a Esaú para anunciar su regreso y expresar su humildad, llamándose a sí mismo su siervo y pidiéndole favor. Sin embargo, los mensajeros trajeron noticias preocupantes. Esaú venía a su encuentro acompañado de 400 hombres. El miedo se apoderó de Jacob, quien temió por su vida y la de su familia. En este momento crítico, Jacob tomó 3 acciones significativas. 1. Jacob clamó al Señor, recordándole sus promesas y pidiendo protección. «Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga y me hiera, y a las madres con los hijos». 2. Dividió su campamento en 2 grupos para minimizar las pérdidas en caso de un ataque. Y 3. Preparó una generosa ofrenda de rebaños y los envió en varios grupos como regalo para Esaú, buscando ganar su favor. Antes de enfrentar a Esaú, Jacob vivió un momento crucial que transformaría su vida, una lucha con un hombre misterioso durante toda la noche, que finalmente se revela como una manifestación de Dios. Este evento, narrado en Génesis 32, versículo 24 al 30, marcó un antes y un después en la vida de Jacob. Durante esta lucha, Jacob mostró una fe persistente al negarse a soltar al hombre hasta recibir una bendición. Al amanecer, el hombre tocó su cadera, dejándola dislocada, y le dio un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este encuentro simbolizó la transformación espiritual de Jacob, quien dejó de depender de su astucia para confiar plenamente en Dios. Cuando finalmente se encontró con Esaú, ocurrió algo inesperado. En lugar de recibir hostilidad, Esaú corrió hacia Jacob, lo abrazó, lo besó y ambos lloraron juntos. Este emotivo momento mostró que Dios había preparado el corazón de Esaú para el perdón y la reconciliación.
Jacob insistió en que Esaú aceptara los regalos, diciendo: «Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues me has recibido con bondad». Tras reconciliarse con Esaú, Jacob finalmente se estableció en Canaán, la tierra prometida a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Este período marcó la consolidación de la familia de Jacob y la continuación del cumplimiento del pacto de Dios, aunque no estuvo exento de desafíos y pruebas que reflejan la complejidad de su vida. Jacob se trasladó con su familia y su ganado a diferentes lugares dentro de Canaán, buscando un lugar donde asentarse definitivamente. En este tiempo vivió experiencias significativas que moldearon su carácter y el futuro de su descendencia. En Génesis 34, uno de los eventos más difíciles para Jacob fue el abuso sufrido por su hija Dina a manos de Siquem, un príncipe de la región. Los hijos de Jacob, Simeón y Leví, tomaron venganza de manera violenta, lo que trajo consecuencias negativas para la reputación de la familia. Este evento evidenció las tensiones internas y los desafíos de vivir en una tierra rodeada de naciones paganas. En Génesis 35, durante el camino a Efrata, actual Belén, Raquel dio a luz a su segundo hijo, Benjamín, pero murió en el parto. Su pérdida fue devastadora para Jacob, ya que Raquel era su esposa amada. Fue enterrada en el camino, y Jacob erigió un monumento en su honor. En Génesis 35, Dios llamó nuevamente a Jacob a regresar a Betel, el lugar donde se le había revelado años atrás. Allí, Jacob purificó a su familia, eliminando los ídolos que algunos habían adquirido, y renovó su compromiso con Dios. En este lugar, Dios confirmó su promesa, diciéndole: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y una asamblea de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti, y daré la tierra a tu descendencia después de ti». Jacob fue el padre de 12 hijos, quienes se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Cada uno de ellos tenía un papel único en el plan de Dios, pero su relación como hermanos estuvo marcada por conflictos, especialmente por el favoritismo de Jacob hacia José, su hijo con Raquel. Este favoritismo sembró la semilla del odio entre los hermanos, que culminaría en la venta de José como esclavo a Egipto, un evento que formaría parte del plan redentor de Dios. Jacob no solo fue una figura clave en la historia de Israel, sino también un pilar en el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. A través de su vida, sus hijos y las promesas divinas, Jacob dejó un legado que impactaría a generaciones futuras. El cambio de nombre de Jacob a Israel no fue simplemente un hecho simbólico, sino un recordatorio del propósito divino para él y su descendencia. Este nuevo nombre, que significa «el que lucha con Dios y vence», reflejaba tanto su relación personal con Dios como la misión que le había sido encomendada: formar una nación que sería testigo de la fidelidad y el poder del Señor. En Génesis 35, versículo 10 al 12, Dios reafirmó esta identidad y su pacto, dejando claro que Jacob sería el patriarca de una nación destinada a ser la luz para el mundo. Antes de morir, Jacob y su familia se trasladaron a Egipto, donde fueron acogidos por José, quien se había convertido en gobernador. Este traslado, aunque temporal, fue parte del plan de Dios para preservar a su pueblo durante un tiempo de hambruna y preparar el escenario para su gloriosa liberación en el futuro. En Génesis 46, Dios le aseguró a Jacob: «No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y también te haré volver». Jacob murió a la edad de 147 años, rodeado por sus hijos. Antes de morir, pidió ser enterrado en la tierra prometida, en la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac. Este acto simbolizaba su fe en las promesas de Dios y su esperanza en el cumplimiento de su plan eterno.
La vida de Jacob culmina como un testimonio de la fidelidad de Dios y su plan redentor que trasciende generaciones. Aunque Jacob enfrentó pruebas, desafíos y fallas, su historia refleja la obra transformadora de Dios en aquellos que están dispuestos a caminar con Él. La historia de Jacob nos ofrece una profunda lección de fe, transformación y confianza en las promesas de Dios. Al mirar su vida, somos llamados a tomar decisiones que nos acerquen más al propósito divino para nosotros. A través de su ejemplo, podemos encontrar inspiración para nuestras propias luchas y la forma en que debemos responder al llamado de Dios. La vida de Jacob nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan, a luchar por nuestra fe y a vivir de acuerdo con su propósito. Te invito a reflexionar sobre tu vida y responder al llamado que Dios tiene para ti. Recuerda que, como Jacob, tú también puedes ser transformado por la gracia de Dios y dejar un impacto eterno. Haz hoy mismo un compromiso con Dios. Pídele que te ayude a vivir conforme a su voluntad y que te dé la fuerza para perseverar en la fe. Dios tiene un plan increíble para ti, y la historia de Jacob es solo el comienzo de lo que Él puede hacer en tu vida. Si este video te ha inspirado y te ha hecho reflexionar sobre la vida de Jacob y cómo aplicar sus lecciones a tu vida, te animo a que te suscribas a nuestro canal Palabras de Vida en Cristo para seguir recibiendo más contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y tu caminar con Dios. No olvides darle me gusta a este video si te ha sido útil y comparte este mensaje con otros. También puedes dejar tus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensas y cómo la historia de Jacob ha impactado tu vida. Recuerda, en Palabras de Vida en Cristo compartimos contenido cristiano que edifica, enseña y motiva. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el siguiente video.